No se trata del mundo que viene, sino del que vino, del que ya está aquí. No es un futuro lejano de hechos que antes apenas imaginábamos o quizás ni siquiera podíamos imaginar, sino un presente acelerado y de avances veloces que nos exigen reflexionar con tanta profundidad como urgencia. Moisés Naim, un influyente y agudo intelectual público venezolano radicado en los Estados Unidos, tiene una perspectiva y una mirada global y estratégica que nos ayudará a comprender más el mundo, conectando hechos, datos y cosas que parecen inconexos y observando eso que llamamos el big picture, de algunos fenómenos que están en desarrollo y que están también por venir. La conversación que tenemos hoy con Moisés Naim busca explorar y reconocer el entorno global hoy. Lo vamos a hacer tomando un esquema que hemos desarrollado con cinco grandes tópicos que son la aceleración y la disrupción, la transformación del poder, el orden liberal global y la democracia liberal bajo presión, el auge de las máquinas y lo superhumano. Vamos a terminar con un pasaje y vamos a ver cómo plantea Moisés Naim que debemos repensar el mundo y cómo deben desenvolverse los líderes actuales y emergentes. Muy buenos días, Moisés. Bienvenido a La Otra Mirada. Hola Rafa, encantado de estar conversando contigo estos grandes temas. Bien, muchas gracias. Moisés, vamos a comenzar con un panorama general del entorno. La idea de esta conversación de hoy es que efectivamente podamos explorar cuál es el entorno en el que se están desenvolviendo los líderes hoy. Y quizás, Moisés, no haya una descripción más simple y precisa que esa que define el mundo como volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y bueno, claramente fenómenos como la pandemia o como estas olas de protestas que de pronto aparecen y golpean varios países, son quizás un recordatorio de esta realidad, ¿no? Y hay aquí al menos dos palabras que las mencionábamos al inicio en la introducción de esta conversación importantes, ¿no? Que son la aceleración y la disrupción, es decir, vivimos en un mundo acelerado y de eventos disruptivos bastante frecuentes. Así que quisiera partir, Moisés, preguntándote por lo primero, ¿no? Por la aceleración, ¿no? En el libro El fin del poder que tú escribiste hace unos años atrás, uno de los más exitosos, por cierto, hablas de lo acelerados que son, por ejemplo, la degradación del poder, la proliferación de actores, la movilidad, la urbanización, etcétera, ¿no? Pero en varias ocasiones Moisés ha sido muy cauto, ¿no? A la hora de atribuirle todo a la tecnología o, por ejemplo, a las redes sociales que parecieran ser los aceleradores por excelencia, ¿no? Y los más obvios, ¿no? ¿Qué elementos, quizás no puramente tecnológicos, crees que aceleran nuestro mundo y dónde ves la clave para seguir el paso de los cambios? Claro, esa es la gran pregunta. No hay duda de que la tecnología, las redes sociales, Internet y todo lo que conocemos ahora, inteligencia artificial, todo eso es importantísimo, que está cambiando el mundo y es una de las aceleraciones, ¿no? La proliferación de nuevas tecnologías y concretamente inteligencia artificial, los dos grandes transformadores desde el mundo, las dos grandes tendencias transformadoras del mundo en años venideros van a ser la inteligencia artificial y mucho más importante el cambio climático. Esas dos tendencias, esas dos realidades van a estar con nosotros de manera muy importante y califican con las dos características, con las dos palabras que tú mencionas, Rafael, disrupción y aceleración. Ambas van a romper con cosas del pasado y ambas van a acelerar tendencias existentes. Tu pregunta es, bueno, ¿por qué yo soy tan cauto en referirme a la tecnología como el gran transformador? Porque es que la tecnología, la respuesta es que me interesan los usuarios. Las tecnologías son instrumentos, herramientas. Entonces, lo que yo quiero entender es quiénes son los que están utilizando esas herramientas, con qué propósito, con qué incentivos, con qué metas y con qué consecuencias. Entonces, entonces allí entran los factores que están cambiando. Estamos viviendo el proceso de urbanización más grande de la historia. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente viviendo en urbes, en ciudades. Pero ahora, a raíz de la pandemia y también del cambio climático, el concepto de ciudad, las ciudades, el apetito por vivir en ciudades está cambiando y puede continuar cambiando. El teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, la vida a distancia, la vida remota a través de la tecnología también es un factor que va a estar con nosotros. Eh, la politización, estamos viendo una ola de populismo, de polarización, de posverdad, que también está, o sea, no es lo mismo
tener las redes funcionando y la tecnología funcionando si no hubiera tanta crispación, tanto enfrentamiento, tanta división social. Pero a la vez son estas tecnologías las que están contribuyendo a la polarización. Entonces está todo entremezclado. Pero claro que la tecnología es importante, pero para mí es más importante son quiénes son los usuarios, con qué propósitos las operan. Y entrando un poco más, Moisés, en el tema de la disrupción, ¿no? Porque tenemos este punto este asunto de la velocidad, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de la disrupción, casi siempre, bueno, es casi un mantra que escuchamos, bueno, en la innovación disruptiva, en los liderazgos disruptivos, incluso los liderazgos exponenciales que tendrían que incluso ser también disruptivos para producir cambios, ¿no? Pero pareciera también que todo tiende a centrarse en las disrupciones tecnológicas, ¿no? ¿Tú ves alguna otra que no sea puramente tecnológica en el campo, ya no de la aceleración, sino de las disrupciones que estén teniendo un impacto decisivo en el mundo? Absolutamente, el cambio climático lo estamos viendo, la frecuencia de eventos, de desastres climáticos, de accidentes climáticos extremos. El número de esos accidentes ha aumentado, el número de ciclones, de todo tipo lo vemos, incendios en algunos lugares, sequías en otros, inundaciones en otros, turbulencias de todo tipo, están aumentando en frecuencia y en consecuencias tanto en vidas humanas y como en costos económicos. Moisés, hay un libro que tú escribiste y lo mencionábamos al inicio de esta conversación, que es El fin del poder, ¿no? Probablemente uno de los libros más influyentes, más citados que has tenido. Y precisamente ahí tú dices cómo ha estado cambiando el poder en todo ámbito y en todo nivel, ¿no? Es decir, básicamente donde lo veamos, el poder es, como bien lo dices en el libro, más fácil de obtener, más difícil de manejar y más fácil de perder, ¿no? Ahora, esto en principio nos parece positivo, porque uno dice, bueno, pero qué bueno que, por ejemplo, la ciudadanía esté empoderada, ¿no? Porque eso va a producir efectivamente que pueda enfrentar tiranías, gobiernos abusivos, cosas por el estilo, pero también gobiernos plenamente democráticos pueden ser víctimas, por ejemplo, de grupos terroristas o violentos, de movimientos que hacen el ambiente ingobernable o de presiones que llegan y los paralizan, ¿no? Eh, en Chile hemos visto algo de eso, ¿no? Lo hemos visto también en otros países del mundo, ¿no? Ahora, ¿tendremos que acostumbrarnos, Moisés, a esta parte negativa del fin del poder y resignarnos o tú ves mecanismos que mitiguen estos riesgos paralizantes del poder, incluso cuando son tan negativos? Van a estar con nosotros de nuevo, al igual que el cambio climático, la proliferación de nuevos actores, de instituciones, hasta individuos que tienen capacidades de influir sobre la realidad de un país, de una sociedad, de una comunidad que antes no había. Y como tú bien dices, está ocurriendo que los gobiernos se están bloqueando, que hay tantos actores, cada uno con la capacidad de bloquear, pero sin la capacidad de imponer una agenda o un proyecto, están trancando los países. La polarización está paralizando la toma de decisiones en muchos países, inclusive la formación de gobiernos. Hemos visto las dificultades de formar gobiernos en muchos países de Europa, donde tienen que crearse coaliciones insólitas. Lo hemos visto en Italia, en España, lo hemos visto en Israel recientemente, lo hemos visto en los países europeos en general, también en América Latina, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Pero al mismo tiempo, el libro al que te refieres, El fin del poder, era un estudio de los factores, de las fuerzas que fragmentaban y debilitaban el poder y que creaban así lo que Frank Fukuyama llamó una vetocracia, a la que me acabo de referir. Muchos actores, cada uno con un poco de poder para bloquear a los demás, pero ninguno con el suficiente poder para imponerlo, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo, lo estamos viendo en muchos países. Pero también estamos viendo lo que yo llamo la revancha del poder, es decir, los que tienen poder o los que quieren poder no se están quedando de manos cruzadas y están reaccionando y están viendo a ver cómo logran contener, rechazar, repeler las fuerzas de la fragmentación y debilitamiento del poder para ellos concentrarse en el poder.
Yo estoy escribiendo un libro, estoy terminando un libro sobre esto, sobre si el fin del poder era un estudio de las fuerzas centrípetas que dispersan y debilitan el poder. Este nuevo libro será sobre las fuerzas centrípetas que concentran el poder, y es el choque entre las dos lo que va a definir mucho lo que vamos a ver en el futuro en el mundo. Y Moisés, con ese punto que estás diciendo, ¿cómo ves la capacidad en la política, en la sociedad en general, de establecer consensos en el futuro? Porque ahí estás mencionando justamente que se están presentando estas dos fuerzas y pareciera que la segunda, y corrígeme si estoy en lo cierto, pareciera que la segunda podría favorecer más los consensos. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que ahí hay que rebalancearla con la democracia, ¿no? Porque a todas estas con tal, o sea, no, la anarquía, la paralización, la incapacidad de los gobiernos de tomar decisiones o toman decisiones tardías o diluidas o que realmente no solucionan el problema. Bueno, esa es una dificultad, pero la otra es que entonces en poderes digas que, bueno, la única manera de salir de esto es un gobierno a mano dura que hace decide hacer algo y Claro. lo hace porque tiene el poder y puede reprimir y puede contener a quienes se oponen. Entonces ahí hay un riesgo para la democracia muy grande. Uno de los temas que estoy seguro que conversaremos acá es el futuro de la democracia y que está bajo presión, sin duda alguna. Las democracias del mundo están bajo presión. De eso no hay duda. Claro. Ahora, Moisés, así como han aparecido poderes de pronto no muy positivos en el mundo, también ha aparecido este fin del poder ha tenido beneficiarios, ¿no? Por ejemplo, la sociedad civil, ¿no? Ha sido probablemente unos grandes beneficiarios del fin del poder, ¿no? Lo vimos quizás en Beirut después de las explosiones. Las calles se llenaron de ONG. Recuerdo que en algún momento la gente pedía que en Twitter, libaneses que pedían que les dieran el dinero a las ONG y que no se los dieran al gobierno, ¿no? Porque lo consideraba eventualmente incompetente y todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con la pandemia aparecían unos registros, unas estadísticas, números interesantes sobre, por ejemplo, el peso de algunas ONG y aparecía una precisamente con la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Que eran prácticamente el segundo aportante o donante, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Así que está esto, pero también la sociedad civil está experimentando algunos desafíos, ¿no? Eh, no puedo dejar de pensar por ejemplo, Soros, ¿no? Entonces aparece sus organizaciones como un gran villano, ¿no? Tú mencionabas hace un tiempo atrás el asunto de las grandes conspiraciones, y pareciera entonces que se enfrenta la sociedad civil también a esto, ¿no? Con la Fundación Bill y Melinda Gates también hay toda clase de historia sobre estas fundaciones tratando de establecer un nuevo orden mundial. ¿Cómo ves el futuro de la sociedad civil si también están enfrentando estos cuestionamientos? Entonces, es maravilloso ver cómo de pronto aparecen organizaciones no gubernamentales de una gente que se reúne y decide hacer el bien, de ayudar a otros, de intentar hacer algo por el ambiente. Y logran tener más consecuencias de las que había en el pasado, porque ahora debido a las tendencias que se describen en el fin del poder, hay más oportunidades para nuevos protagonistas. Las barreras a la entrada que impedían que nuevos jugadores entraran a debatir los grandes temas de la sociedad han bajado. Entonces hay más permeabilidad, hay más posibilidades para la sociedad civil organizada de intervenir y muchas veces de manera muy positiva, muy bienvenida, etcétera. Al lado de esto, sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque esto no quiere, se puede caer en la tentación de decir, bueno, no hace falta los gobiernos y no hace falta los partidos políticos. Mm. Y bueno, esos son extremismos, ¿no? Entonces, eso que tú dices en Beirut, bueno, denle el dinero a la sociedad civil, no a los ladrones que están en el gobierno porque se lo van a robar. Probablemente es cierto, pero un país no puede funcionar así. Una democracia sin partidos no es democracia, hace falta partidos políticos que en estos momentos están desprestigiados, no son bien vistos, nadie quiere ser. Pregúntale a un joven idealista de 25 años si quiere pertenecer a un partido político, si prefiere formar parte de una ONG o de un movimiento social. Los partidos políticos son vistos como el hogar natural de los arribistas y los oportunistas y los corruptos, y la sociedad civil, los movimientos, las ONG
son vistos como el hogar natural para los idealistas que quieren mejorar las cosas, cambiar el mundo, su ciudad, su comunidad, etc. Eso hay que revertirlo. Los partidos, es muy importante darles a los partidos políticos el liderazgo y las capacidades para atraer y retener a los idealistas. Los partidos políticos tienen que volver a ser el lugar a donde van los idealistas que quieren mejorar a su sociedad y donde allí se entrenan, donde allí entienden cuáles son las políticas públicas, los dilemas, cuando lo difícil que es. En el gobierno siempre se trata de escoger entre lo terrible y lo peor. Nunca, pocas veces está la decisión entre lo maravilloso y lo malo. Esas son fáciles. Claro. Pero es cuando hay que escoger entre dos cosas malas porque no hay otra alternativa. Ese tipo de entrenamiento solo ocurre en los gobiernos, ocurre en partidos políticos, ocurre en las cercanías del poder. Entonces, sí, hay que darle la bienvenida y reconocerlo y amplificarlo y promover todo lo que es la sociedad civil organizada. Por supuesto que sí, con el cuidado de no tirar por la borda a los partidos políticos o pensar que hay un mundo sin gobierno, que es posible tal cosa como un mundo sin gobierno. Allí, por supuesto, que el gran tema es cuál es el balance entre Estado y mercado, entre Estado y sector privado, entre Estado y sector de la sociedad civil. Ninguno de los extremos es verdad, ninguna sociedad puede funcionar sin mercado y sin gobierno. Siempre hace falta una combinación, una buena dosis de sociedad civil, de sector privado y de gobierno. Entonces es la combinación de esas tres cosas lo que hace un país exitoso. Ahora, ¿qué opinas, Moisés, con respecto a ese punto que te mencionaba? Porque aparecen grandes organizaciones de sociedad civil, incluso que hacen muchas de ellas un trabajo muy importante, como tú mencionas también, idealistas que están ahí, pero contrasta con esta desconfianza que pronto se presenta con respecto a una de ellas. A mí me llama mucho la atención estas teorías conspirativas sobre el nuevo orden mundial, sobre estas cosas que puedan lesionar la sociedad civil en el largo plazo o que puedan eventualmente... ¿Cómo ves tú Eso se ese resuelve con punto? democracia. Eso se resuelve con democracia, se resuelve con medios de comunicación. Es decir, el peligro que hay de las grandes organizaciones de sociedad civil que adquieren mucho poder es que no rinden cuentas. ¿A quién le rinde cuentas Bill Gates de que decidió gastar tanto dinero en vacunas y no tanto dinero en test? O sea, son organizaciones que que necesitan tener sistemas de control, ¿no? Y por definición, de rendición de cuentas, ¿no? Especialmente cuando son tan grandes y tienen tantas consecuencias en tantos ámbitos sensibles de la sociedad. Moisés, hay un punto que siempre está obviamente dentro del asunto del poder, que es la empresa, ¿no? Las grandes empresas. Quería llevarte a ese terreno, ¿no? Las 5 marcas más valiosas hoy, según la revista Forbes, ¿no? que publica siempre este ranking, son 5 empresas que no existían hace un tiempo atrás, ¿no? Si uno mira el ranking, los 5 primeros lugares son Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, ¿no? Pero estas a su vez se convierten en grandes colosos, ¿no? Que deben competir con empresas ágiles, empresas muy competitivas que tú mismo mencionas en tus análisis sobre el fin del poder, ¿no? Ahora, ¿es definitivamente el tamaño tan decisivo? Es decir, y a veces un peso perjudicial, ¿o ves que algunos de estos colosos se están moviendo ágil e Claro, inteligentemente en el mundo de hoy? absolutamente. Entonces, primero vamos a actualizar el ranking de las empresas. Acaba de salir la lista de Fortune sobre las empresas globales, las Las empresas del 500, mundo más grandes. La más grande es Walmart, que no es tecnológica, o al menos no forma parte del grupo tecnológico, de una empresa de comercialización y distribución. Pero las otras 3 que le siguen son empresas chinas. Y son empresas chinas que están en ámbitos no hay ninguna gran tecnológica ahí, ¿no? Creo. Entonces, y en la lista de este año es la primera vez que el país que tiene el mayor número de empresas gigantes es China. Combina eso con el pequeño detalle que China es gobernada por el Partido Comunista y te da una complejidad que elude simplificaciones y frases hechas, ¿no? Porque ahí hay una complejidad muy grande, porque también añádele a eso la competencia que hay entre China y Estados Unidos, China y el mundo, por
el control de la tecnología, de los recursos, de las finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un gran tema con respecto a las empresas. Luego está tu pregunta acerca de qué hacer con estas gigantes. Eh, no hay duda de que son empresas que tienen características, tienen con frecuencia conductas monopólicas, conductas anticompetitivas. Hay exclusión, hay dificultades, hay barreras de entrada artificiales, hay todas las conductas que los expertos en las leyes antimonopolio te dicen que hay que evitar, que una sociedad, es que eso no se resuelve espontáneamente por las empresas, sino que el gobierno, la sociedad, tienen que intervenir para impedir que haya la capacidad de estas empresas gigantescas de comportarse de manera monopólica. Entonces, lo que sucede es que las leyes y la doctrina antimonopolio que hay hoy en día fue diseñada para una economía donde había fábricas, granjas y grandes compañías mineras, ¿no? Era una economía extractiva, era una economía fabril, era una economía, entonces, extractiva de recursos, petróleo, por ejemplo. Entonces, estaban diseñadas para eso. Entonces, hay que actualizar las políticas antimonopolio, anticompetencia, o pro competencia, perdón, las políticas que concentran mucho el poder. Y al lado de eso, hay que actualizar las leyes de protección al consumidor. De nuevo, esas leyes de protección al consumidor fueron hechas para consumidores de productos masivos, productos, comida, medicinas, etcétera, para proteger a los consumidores de los abusos de las empresas. Eso no está actualizado a un mundo donde los consumidores hay que protegerlos, son consumidores digitales, donde hay que protegerlos, hay que ayudarlos a defenderse de que sus datos, su vida, sus estadísticas, su conducta sea recaudada por las grandes empresas tecnológicas y después vendida a otros, ¿no? Donde los consumidores son simplemente una ficha de cambio, donde se le ofrecen servicios muy atractivos, muy interesantes, gratis, a cambio de que tú les dejes el acceso a quién eres, qué haces y cómo te comportas. Información valiosísima en estos tiempos. Entonces, eso no está en estos momentos en primera fila en la conversación. Y son dos temas a los cuales yo le doy mucha importancia: la protección al consumidor digital y la promoción de la competencia en el mundo digital. Y una pregunta, Moisés. Hoy día, el tamaño, ¿no? Porque cuando tú ves estos grandes colosos que tú mencionabas, los que mencionamos al inicio, las marcas más valiosas, que es una cosa, pero también las empresas más grandes, que son esta es la revista Fortune. El tamaño importa, es decir, con este contraste que tú decías que son eventualmente estas empresas desafiadas por poderes ágiles, por empresas más ágiles, pueden eventualmente hacerse más torpes, más difícil para cambiar, o tú crees que efectivamente se están moviendo con inteligencia en este tiempo. Algunas sí, otras no, y es difícil generalizar. Lo que sí estamos viendo, y esto tiene que ver con mi punto sobre el actualizar la doctrina antimonopolio, es que estamos viendo que las grandes empresas tecnológicas ya no compiten con nuevas empresas, sino las compran, sencillamente. O sea, Facebook decidió, cuando vio que WhatsApp estaba teniendo el éxito que estaba teniendo, simplemente hizo un cheque y lo compró. Quizás en el mundo estaríamos todo mejor si WhatsApp estuviese compitiendo activamente en contra de Facebook y que no formaran parte del mismo conglomerado. Entonces, y como ese hay 100 ejemplos, lo que estamos viendo es un patrón donde las empresas se crean para ser vendidas a las grandes. O sea, el sueño de todo empresario de Silicon Valley es inventar una tecnología o una empresa que basada en la tecnología para que después de unos pocos años algunas de las gigantescas, Google, Apple, Microsoft o Facebook, venga y les haga un gran cheque y se hacen millonarios. Ese es el sueño en estos momentos, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal sería que el sueño sea mantener en las empresas y hacerlas más grandes y ponerlas a competir de manera vibrante, intensa, profunda con los demás. Moisés, vamos a otro tema ahora y vamos al asunto de dos cosas, ¿no? Fundamentales hoy, que son el orden liberal global y
y la democracia liberal también, ¿no? Eh, por una parte, cuando uno habla del orden liberal, bueno, aparecen los peligros y las amenazas, ¿no? Y es inevitable que aparezcan los nombres de Rusia, China, Irán, Corea del Norte y de otros actores estatales y no estatales también, ¿no? Eh, a los terroristas, en fin, ¿no? Y así también como el repliegue de los Estados Unidos, que lo has advertido en otras conversaciones, y el auge de Asia, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo describirías tú, si tuvieras que hacer un recuento, ¿no? De la evolución del orden liberal global durante los últimos años, ¿no? ¿Cómo lo describirías? Y quiero preguntarte muy precisamente si tú, dentro de todas estas cosas que nos preocupan, ves algo positivo y nuevas oportunidades. Esa segunda parte de la pregunta es la más fácil de contestar, porque a pesar de todas las críticas y a pesar de todas las debilidades que vamos a hablar a continuación del orden liberal, todavía hay un gran apoyo a eso. Busca las encuestas y pregunta quién quiere, cuánta gente conoces tú que se quiere mudar con su familia a vivir en Moscú o en Pekín. No dudo que los va a haber y que puede haber, pero es ese el destino que la gente quiere, vivir bajo sistemas como el sistema de Rusia y la oligarquía de Putin o el monopolio del poder centralizado en el Partido Comunista Chino, con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, yo no, o sea, obviamente las democracias y el sistema liberal está bajo presión, es defectuoso, requiere reparaciones urgentes, pero la idea central de la libertad de sociedades que le permiten a la gente desarrollar su máximo potencial sin interferencias gubernamentales, eso sigue ahí, ese sigue siendo un apetito fundamental de los seres humanos. Y con respecto al orden liberal, pues qué decir, está bajo presión y las dos grandes fuerzas que lo están presionando, las tres grandes fuerzas son una es de política doméstica, otra es tecnológica y todo lo que hemos estado hablando de las redes, etcétera, que amplifican la polarización y la potencian y la posverdad que confunde y que no hace que las sociedades ya no sepan en quién, en qué creer. Eh, y la parte internacional, la parte geopolítica. Hemos visto cómo hay nuevas potencias de maneras, estoy pensando, Rusia no es una superpotencia, era, pero ahora ha logrado recuperar su influencia internacional a través del cultivo de tecnologías que le permiten influir sobre la política doméstica en otros países. Hemos visto empresas, iniciativas claramente en Estados Unidos de los rusos para interferir en las elecciones, tanto las pasadas como las actuales. Los hemos visto en Cataluña, los hemos visto, es una cosa insólita, ¿no? Y entonces esta es una forma que tiene Rusia de ser una superpotencia, es decir, un país que puede proyectar poder a larga distancia de manera muy barata. Y una pregunta, Moisés, con respecto muy específicamente a la democracia liberal, que, como bien sabemos, está siendo torpedeada, ¿no? Por varios factores. Tenemos, bueno, el crimen organizado, tenemos el terrorismo, la corrupción, tenemos la polarización que tú lo mencionabas hace un momento, obviamente los nacionalismos, todo, ¿no? Nuestro país, Venezuela, de donde ambos venimos, tienen dosis muy concentradas estos problemas, pero a escala global, ¿cuáles son de estas amenazas las que más te preocupan? Es decir, si lo tuviéramos que poner en ese contexto global, e incluso si quisieras también ver alguna cosa particularmente para América Latina, ¿y qué estamos haciendo para enfrentarlas como países, como gobiernos, como sociedad civil? A ver, las preocupaciones son varias, no hay una sola que se destaque, pero ciertamente en mi lista está la criminalización del Estado. Antes llamábamos eso corrupción y la corrupción era que había un funcionario público que vendía sus decisiones a cambio de dinero que le daban contratistas del sector privado, o se robaban el dinero del tesoro, etcétera. Esa era la corrupción histórica, normal, etcétera. Ahora eso ha cambiado. Ahora estamos viendo gobiernos que no luchan contra los sindicatos criminales, contra las organizaciones criminales transnacionales, no luchan contra ellas, sino se asocian o las toman y se convierten en lo que yo he llamado en un artículo estados mafiosos, ¿no? Estados donde hay una oligarquía en el poder
que hace mucho dinero, parte de ese dinero por supuesto va a sus bolsillos y a los de sus amigos y socios, pero otra parte es utilizada para retener el poder, para mantener el poder, para comprar a los militares, para hacer todo lo necesario con el poder que da el dinero. Entonces, entre otras cosas, interfiriendo en las elecciones, influyendo la democracia imperfecta que muchos tenemos. Entonces, la criminalización del Estado es un tema que hay que prestarle, a mi juicio, mucha más atención. Y lo otro que creo que hay que hacer mucho es empezar a hablar de que la democracia no es gratuita. La democracia no puede ser simplemente ir a votar una vez cada cierto número de años, de una manera muy influida por la propaganda, la manipulación, la posverdad, etc. Entonces tenemos sociedades que están muy molestas con toda razón por el bajo desempeño. La crisis financiera del 2008 todavía está haciendo desastres, las consecuencias de esa crisis están haciendo desastres en los sectores más pobres. Y hay sociedades que no están desempeñándose al nivel que satisface, hay democracias y gobiernos democráticos que no están logrando desempeñarse a un nivel que satisfaga las expectativas, por aquello de que es muy difícil gobernar por el tema de la fracturación del poder y la capacidad de vetar, la vetocracia que impide tomar decisiones para resolver los problemas. Moisés, no quiero dejar de preguntarte acá precisamente por una cosa que has comentado en otras conversaciones, que es sobre el caso de Estados Unidos y el liderazgo mundial, ¿no? Incluso el liderazgo mundial democrático, ¿no? Estados Unidos por años tuvo ese rol en el mundo, pero tú calificas a Estados Unidos hoy como una potencia desequilibrada, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Porque aquí entra el tema de la democracia, entra el tema de orden liberal global, entra todas estas cosas. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo en estos momentos. Es la economía más dinámica, genera las innovaciones que después todos usamos. Tiene el sistema de educación superior mejor del mundo. Tiene unas fuerzas armadas muy bien dotadas, etc. Pero también es un país donde el 16% de los hogares que tienen niños dice que sus hijos no están comiendo suficiente, que no tienen para comer suficiente. Esta superpotencia no es capaz de darle seguridad alimentaria a 16% de su población. El número de suicidios en Estados Unidos es el más alto del mundo. El número en la crisis de los opioides en Estados Unidos, la sobredosis, medida por sobredosis y muertes, está otra vez por las nubes. Es un país que gasta el 17,5% de su tamaño económico, su PIB, en el sector salud, pero tiene de los peores sectores de salud, donde hay millones y millones de personas que no tienen seguros de salud y que no tienen acceso a una buena salud. En fin, hay una larga lista de condiciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas, internacionales, en donde Estados Unidos está desequilibrado, donde hay desequilibrios, donde hay fallas importantes y que necesita urgentemente reparación. Donald Trump es una manifestación de este desequilibrio. Y si se va Donald Trump, pero siguen las condiciones que lo causaron, pues simplemente va a haber una rotación de personajes, algunos más populistas y otros menos, pero que representan una sociedad angustiada, preocupada, amenazada, sufrida por sus condiciones. Entonces, el proyecto de volver a equilibrar a Estados Unidos en todos estos ámbitos. Estamos viendo la desigualdad económica de Estados Unidos, el rol del sector financiero en Estados Unidos, lo que estábamos hablando de los monopolios y las conductas monopólicas del sector tecnológico, lo que estamos hablando de la parte militar, de los roles internacionales que debería estar jugando y no está jugando Estados Unidos. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que deben ser reparadas
De ninguna manera esto tiene una implicación partidaria. Yo no estoy diciendo que esto es culpa del Mm. Partido Republicano y sus gobiernos y por lo tanto, no, yo creo que este es un país, es una sociedad, es un ecosistema que está desequilibrado y que hay que volver a equilibrar. Y ese tiene que ser un proyecto mundial. No es que los otros países se van a meter y los otros gobiernos se van a meter a arreglar a Estados Unidos. Eso es una tarea para los estadounidenses. Pero el mundo tiene que estar muy apoyando, muy en disposición de apoyar reformas que moderen la, la, la volatilidad y la irresponsabilidad muchas veces que hemos visto en la conducta de Estados Unidos. Yo no estoy pretendiendo tener un Estados Unidos coloso que invade y que utiliza demasiado las Fuerzas Armadas, como es el caso hasta ahora. Pero sí creo que es importante para el orden liberal mundial, para las democracias del mundo, tener a Estados Unidos más capaz de defender a su democracia, de apoyar a las democracias en otras partes y de estabilizar. Sí. Moisés, no se puede hablar de democracia sin un tema que hoy pareciera ser no solamente muy importante, sino además cada vez más crítico, ¿no? El estado de la libertad de expresión, ¿no? Y por años hemos estado habituados a hablar, ¿no? O a pensar que el principal peligro de la libertad de expresión es un gobierno autoritario, ¿no? Una dictadura, una tiranía, ¿no? Pero hoy estamos viendo que gran parte de la amenaza a la libertad de expresión no está viniendo del Estado, sino que está viniendo de nuestros pares, está viniendo de grupos organizados, de nuestros vecinos, de colegas, estudiantes y hasta de nuestros seguidores en redes sociales, ¿no? ¿Qué está sucediendo y cómo frenas, ¿no? a esta amenaza, ¿no? a la libertad de expresión cuando ni siquiera lo puedes identificar, como puedes identificar a un Estado abusivo, o cuando ni siquiera puedes, ¿cómo ves tú eso? Porque hay un punto bien complicado ahí. Sí, yo he escrito sobre eso, lo llamo la paradoja de la confianza, ¿no? Estamos viviendo una época de gran desconfianza, nadie cree en nada. No creemos en el gobierno, no creemos en los partidos políticos, no creemos en los empresarios, hay desconfianza, las tendencias a la desconfianza están muy bajas. En Estados Unidos el 82% de la gente cree que el gobierno no es capaz de tomar decisiones que favorezcan al país. Hay una profunda desconfianza del gobierno. Pero al mismo tiempo hay una desconfianza de todo y por todos. Hay una ciega confianza en mensajes que te llegan por internet que están alineados con tus prejuicios, ideologías, preferencias y experiencias. Entonces tú estás dispuesto, tú o yo, quienes nos están viendo, muchas veces hemos ayudado a diseminar mensajes que son cónsonos con no son cómodos, que nos gustan, pero que no sabemos de dónde vienen. No sabemos quiénes son, no sabemos porque simplemente dicen cosas con las que estamos de acuerdo. Y muchas veces eso forma parte de una tecnología de bots y de targeting estamos siendo manipulados sin saberlo, ¿no? Pero aquí la paradoja que no creemos en nuestro gobierno y no estamos dispuestos a darles nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, a una agencia gubernamental, pero sí estamos dispuestos a comprar algo por internet y poner nuestra tarjeta de crédito. Esa es la gran paradoja de la confianza en estos momentos. Eso va a tener, en el futuro, tiene que tener tres partes. Una, la que ya mencioné y a la que voy a volver con frecuencia, que es la protección del consumidor digital, donde tiene que haber capacidades, protecciones y limitaciones a cuánto pueden las empresas tecnológicas ir adelante libremente y sin ningún tipo de supervisión o sin darle a los consumidores la capacidad de apelar a algunas cosas o pedir algunos cambios. Esa es la primera. La segunda es que creo que hay incentivos financieros y tecnológicos para solucionar algunos de estos problemas. La coexistencia pacífica con este modelo de negocios en el cual tú me das algo que a mí me gusta, como por ejemplo motores de búsqueda o videos, y yo a cambio te abro la puerta a toda mi vida, eso va a tener que cambiar, creo yo. Tercero, creo que nos estamos educando todos, creo que la higiene digital, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, la imprudencia, la conducta, eso también va a cambiar. Y creo que están empezando a aparecer ideas y productos tecnológicos. Hoy, mientras estamos hablando, acaba de anunciarse
uno de los grandes problemas y las grandes amenazas que hay en el tema tecnológico del Internet son los que se llaman deepfakes, los falsos profundos, que son simplemente una nueva tecnología muy avanzada que con inteligencia artificial, big data y mucho más, logran comunicar por internet una imagen mía diciendo cosas que yo jamás he dicho, pero que lucen como perfectamente legítimas. Y eso es terrible, ¿no? Imagínate las cosas que se pueden decir en internet por personas que tienen influencia. La capacidad de hacer estragos en eso es terrible. Pues acaba de anunciarse que Microsoft está desarrollando una tecnología para controlar eso. Y que en parte va a revisar ese problema. Entonces creo que hay una enorme demanda para cuidarnos de eso. O sea, la gente quiere que los abusos disminuyan y entonces eso genera incentivos económicos y de ganancias que algunas empresas van a poder invertir, están invirtiendo para satisfacer esa demanda que hay de protección al consumidor. Pero al lado de la solución tecnológica de protegerse como consumidor digital, tiene que haber leyes y tiene que haber formas de ayudar, de proteger al consumidor digital. Moisés, y un punto, con respecto veníamos hablando de la polarización, hablábamos un poco de este tema que nos mencionaba, y el tema de la censura, ¿no? Porque ese es otro asunto que se nos está complicando mucho. Es decir, por ejemplo, el ambiente en las universidades hoy, y por eso te mencionaba que hoy podemos tener amenaza al ataque a la libertad de expresión, que no necesariamente viene del Estado, sino que viene de estudiantes, que vienen de... ¿Qué pasa con el asunto de la censura hoy? Y como decía, cuando no tienes un Estado al que culpar, no tienes un gran poder al que culpar distinguible. Sí, es lo que se ha dado en llamar la cultura de la cancelación, de cancel culture, ¿no? De que simplemente cancelas a quienes no son ideológicamente aceptables o forman parte de una ideología diferente. Estamos viendo como en las universidades alumnos y profesores que no forman parte, que no comparten las ideologías predominantes, sufren sus carreras, etcétera, ¿no? Y estamos también viendo cómo hay hay un ambiente, esto forma parte del ambiente de crispación y de polarización que hay, ¿no? Que donde los enardecidos, o sea, estamos viviendo en un mundo de gente enardecida, gente que están listos para enfrentarse muchas veces de manera verbal muy violenta. En Internet es increíble lo que uno lee, ¿no? Y la gente está dispuesta a escribir por Twitter o por Facebook cosas que jamás dirían en una conversación frente a frente con una persona, ¿no? Entonces, eso creo y espero que vaya cambiando a medida que aparezcan tecnologías que lo hagan más difíciles, tecnologías que protejan a la gente y que estos ambientes de crispación se atenúen un poquito, pero eso ya lo veo más difícil. Creo que la crispación y la polarización van a estar con nosotros por un tiempo. Venías hablando, Moisés, de la tecnología, ¿no? Y claramente está que la tecnología nos ha traído una cantidad inmensa de beneficios, es decir, si entendemos la tecnología como la aplicación del ingenio humano para resolver nuestros problemas, claramente tenemos la mayor acumulación de soluciones en la vida humana hoy, ¿no? Y una gran prosperidad con eso. Pero también hay una serie de peligros, ¿no? Obviamente, tú has mencionado algunos, precisamente hace un momento. Y quería preguntarte más bien por esos riesgos, ¿no? No tanto por los beneficios que nos trae la tecnología, que los conocemos mucho, pero por los peligros, ¿no? Fíjate, el poder nuclear sigue siendo muy importante, ¿verdad? Pero claramente hay una parte de la competencia hoy entre los países que se está dando en el ciberespacio, por ejemplo, y también en la robótica y la inteligencia artificial aplicada a los recursos de la guerra, ¿no? Armas autónomas, bueno, hay toda una serie de cosas, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú crees que esto se nos pueda salir de control? Es decir, de alguna manera el poder nuclear lo hemos mantenido a raya, ¿no? Y de alguna manera también la doctrina de destrucción mutua asegurada durante la Guerra Fría hizo parte de ese trabajo, ¿no? Pero ¿cómo ves esto ahora, ¿no? Cuando además esas tecnologías están en acceso... Es una pregunta importantísima. Y déjeme comenzar por el poder nuclear, ¿no? Que lo habíamos ya dado por controlado. Hay un número de países limitados que tiene bombas nucleares, armas nucleares, y no ha aumentado mucho. No hemos tenido ningún accidente en
en todo este tiempo, entonces la gente está durmiendo tranquila con respecto a la amenaza nuclear. Pero resulta que todas las potencias nucleares están modernizando, aumentando y promoviendo su arsenal militar. Estados Unidos tiene un programa de modernización de sus fuerzas nucleares gigantesco. Lo mismo China, lo mismo Rusia. Están haciendo bombas atómicas más pequeñas, más transportables, más eficientes y más letales. Hay en estos momentos una carrera nuclear, una carrera armamentista acerca en el área nuclear, que no es suficientemente discutida, que no conoce. Está en internet y se puede discutir, los números son extraordinarios y los invito a que los busquen en términos de las inversiones y la calidad y lo que está ocurriendo con eso. Y esa proliferación además está ocurriendo también cuando hay países muy débiles, ¿no? Que tienen acceso al poder nuclear. Verbigracia, Pakistán. Pakistán es uno de los países más peligrosos del mundo por estar localizado, tiene sus fricciones históricas con la India, está cerca de Afganistán, es un país islámico con una efervescencia política muy grande y una inestabilidad significativa. Bueno, es una potencia nuclear. Y bueno, de hecho, ellos estaban, Pakistán estaba vendiéndole la tecnología nuclear a Gaddafi y también a Corea del Norte. Entonces, esto todo es para primero colocar la amenaza nuclear. No nos olvidemos que está allí, que existe, que está proliferando y está aumentando. Y luego están las otras formas de guerra, todas las que tú mencionaste, ¿no? Lo más importante de esa evaluación, es decir, es mostrar lo barato que ha resultado. Es mucho más barato atacar a otro país por vías cibernéticas que por las vías tradicionales de armas, cañones, aviones, tanques, buques de guerra, etc. Todo eso todavía existe. Pero en estos momentos las potencias, por ejemplo, ya mencioné que Rusia ha descubierto la manera de ser una superpotencia de manera muy poco onerosa, ellos logran proyectar poder, influir en otros países de una manera muy poco cara. ¿Cuánto les habrá costado haber influido en las elecciones de Estados Unidos? Mucho menos que lo que les costaría un portaaviones. Bueno, y hay un número interesante que recogía un poco los costos de cuánto le había costado a Al Qaeda producir el ataque de las Torres Gemelas de 2001 y era algo así como $500,000, ¿no? Y Es decir, así es. este acceso barato digamos, a tecnología, todo está haciendo que estos poderes eventualmente tengan mucho impacto. Y ahí quería llevarte a un punto, ¿no? Porque hablamos de lo nuclear, hablamos de todo este asunto del ciberespacio, pero hablamos de estados, ¿no? ¿Cómo ves eso, además, en la posibilidad de que llegue precisamente a manos de grupos no estatales? Porque cuando uno hace acuerdos nucleares y uno hace una cantidad de cosas, bueno, por último uno puede más o menos controlar a los estados, ¿no? Y ver qué hacen. Y bueno, con todas las dificultades que eso tiene, obviamente, y nunca es perfecto, pero hay alguna esperanza de lograr. Pero cuando son grupos no estatales, entonces las cosas se complican. ¿Cómo ves ese punto allí? Los expertos en ese tema mantienen el argumento que acabas de hacer. Mientras sean estados, nación, mientras haya gobiernos, nosotros podemos manejar la situación. A nosotros se nos va de las manos cuando empiezan a aparecer capacidades nucleares en la sociedad civil, llámalo así. Exactamente lo que acabas de demostrar, de mencionar. Grupos terroristas, grupos separatistas, grupos muy exaltados, grupos religiosos que de pronto adquieren capacidades nucleares y eso es ya una cosa mucho más complicada. La buena noticia es que hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Pero eso no quiere decir que la amenaza y el riesgo están en cero. Ya llegando a la recta final de esta conversación, ¿no? Hay un término que uno pudiera parecer un poco pretencioso, ¿no? Pero que me gusta utilizarlo para estas cosas, que es el superhumano. Lo han utilizado también, obviamente, otros autores, ¿no? Y tiene que ver con las capacidades que tenemos los seres humanos de impactar nuestro entorno, pero también de impactar y de transformarnos nosotros mismos, ¿no? Hoy somos capaces de hacer islas artificiales, grandes ciudades, es decir, le hemos cambiado la cara al planeta. Si uno mira esta famosa foto de la NASA iluminada con las ciudades de noche, una cosa impresionante. Y uno dice, bueno, ¿cómo hemos hecho esto los seres humanos, no? Y además de eso, hoy podemos
por ejemplo, imprimir órganos en 3D. Mañana probablemente no nos vamos a preocupar mucho por los trasplantes de órganos, sino por cómo los imprimimos con ADN humano y estas cosas que ya se puede hacer, ¿no? Pero eso trae una cantidad de cuestiones éticas, obviamente, ¿no? Y una cantidad de desafíos, ¿no? ¿Cuál te parece que es el mayor desafío humano y ético en eso que pudiéramos llamar, o que otros autores como Harari, me parece que lo ha hecho también, superhumanos, ¿no? ¿Cómo ves ese punto? CRISPR. CRISPR es una tecnología de edición genética que permite eso, permite moldear a seres humanos y crear hasta seres humanos de probeta. Es una tecnología que es reciente, pero que está avanzando a alta velocidad, está siendo contenida en cierta medida con base a las preocupaciones que tú mencionas, Rafael, de, de las condiciones, las preguntas éticas, todo lo que implica esto, ¿no? Entonces allí hay una realidad tecnológica y científica ineludible, y hay unas consideraciones éticas importantísimas, ¿no? Que define inclusive qué somos, qué es un ser humano, cuál es la definición de un ser humano. Y hay tal cosa como seres humanos superiores y otros promedios y otros inferiores. El famoso libro del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿verdad? Mm. Entonces, eso está allí. La buena noticia es que hasta ahora hay consenso en que es importantísimo controlar estas tecnologías, y tener más claras las implicaciones éticas y tener códigos de conducta. La no tan buena noticia es que nunca ha habido una tecnología que está disponible y no se disemine. Una vez que aparece la tecnología, una vez que aparece la ciencia, el conocimiento científico es muy poco controlable y tiene una propensión a diseminarse a gran velocidad. Y no tenemos experiencias muy exitosas ni muy abundantes de contener tecnologías que existen, pero que la humanidad ha decidido impedir su proliferación y diseminación. Cuando existen las tecnologías, se dispersan por el mundo. Moisés, y no puedo dejar de preguntarte acá un tema que a ti te preocupa, que es el cambio climático. Y bueno, uno podrá discutir, hay todo un debate de cuánto ha puesto el hombre, de cuánto pertenece a los ciclos de naturaleza, pero lo que sí es cierto es que pareciera que el hombre tiene mucho que hacer para eventualmente impactar positivamente en este punto, ¿no? O puede hacer también mucho para seguirlo agravando, obviamente, ¿no? ¿Y cómo ves un poco y qué se está discutiendo también en el mundo científico sobre el potencial del ser humano para reparar hoy daños, ¿no? Sea cual sea su origen? De nada sirve reparar daños si sigues dañándolo. Entonces, con una mano estás gastando fortunas y cantidades enormes de recursos en tratar de reparar el daño climático que ya ha sido hecho a través de la acumulación de emisiones de CO2 desde la época de la revolución industrial. Eso lo tienes allí, pero ¿de qué sirve tener eso allí y estar reparando ese daño si al mismo tiempo sigues construyendo plantas eléctricas de carbón Claro. son las que contribuyen al calentamiento global? Entonces hay que verlo todo junto, ¿no? En la mitigación, la reparación, el control de ciertas cosas tienen que ser todos juntos. Allí hasta que Estados Unidos, China e India no se sienten y lleguen a un acuerdo acerca de sus propias conductas contaminantes, va a ser muy difícil que haya progreso. Y estamos en ruta hacia los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre. Si eso llega a ocurrir, hay consenso entre los expertos de que la civilización tal como la conocemos hoy en día, dónde vivimos, cómo viajamos, dónde comemos, qué comemos, etcétera, todo eso va a cambiar. Bueno, ya hablé previamente del aumento de la frecuencia de los accidentes climáticos. Si uno ve en los últimos años, hay tantos refugiados por razones climáticas como hay por guerra. De hecho, en muchos años hay más gente desplazada de sus hogares que tiene que irse por razones de accidentes climáticos que por razones creadas por conflictos armados. Mm. Entonces, y lo otro es que nada va a ocurrir con base en exhortaciones. Que se paren los líderes del mundo a exhortarnos a todos nosotros a portarnos bien desde el punto de vista de contaminación, o más importante aún,
a las compañías, a las empresas, al sector privado, que no contaminen, puede tener algún impacto, pero no va a ser la solución. La solución es crear los incentivos económicos para que la conducta de la gente y de las empresas y de los hogares esté alineada a lo que es deseable para combatir, limitar, contener el cambio climático. Tiene que haber un impuesto a la energía, tiene que haber razones materiales significativas para que las empresas se comporten de una manera que sea ecológicamente sostenible. Así que entonces, prevenir y obviamente reparar también, pero sin una cosa sin la otra definitivamente no tienen ningún sentido. Y llegando al último tema, Moisés, todo esto que hemos conversado hoy nos lleva a otro libro que tú publicaste también, que es una compilación de artículos, de hecho, que es Repensando el Mundo, ¿no? Eso parece ser también como el verbo de nuestro tiempo, ¿no? Este asunto de repensar, replantear, reimaginar, en fin, ¿no? ¿Qué alcance tienes esta forma en que tú entiendes el repensar? ¿Cuánto de cambio, cuánto de conservación? Porque esa es otra gran pregunta, ¿no? La que siempre se nos plantea, ¿no? Bueno, cambiamos todo, deberíamos ser radicales, y aparecen los movimientos revolucionarios que quieren cambiar absolutamente todo el sistema. Entonces, ¿cómo ves tú este asunto de repensar? En inglés hay una frase que dice que hay que tener cuidado de no botar el bebé junto con el agua del baño. O sea, que Mm. estás lavando el bebé y después terminaste de lavarlo y botaste el agua sucia y de hecho se te fue el bebé también, ¿no? Creo que en esto de cambiar todo, corremos el riesgo de perder algunos bebés, de estar tirando junto con el agua sucia, también se nos están cayendo algunos bebés. El ejemplo más importante, creo, bueno, no quizás el más importante, pero uno muy revelador son las universidades. No, yo no tengo dudas que las universidades sufrirán una transformación muy profunda y ya la están viviendo. Yo no creo que las universidades a las que yo y tú y otros fueron a estudiar ya no serán las mismas. La experiencia universitaria va a cambiar de manera muy profunda. Y creo que en eso se podrá perder algo muy importante que ocurría en las universidades, que era el desarrollo de comunidades de personas, gente que genera afiliaciones basadas en las universidades. Eso es un ejemplo nada más. Pero el teletrabajo es muy importante. Acaba de salir una encuesta. La gente de la empresa Slack, que es una tecnología de coordinación de proyectos, hizo una encuesta muy ambiciosa a lo que ellos llaman trabajadores del conocimiento, gente que se basa en el conocimiento. Solo de ellos dicen estar dispuestos a volver a trabajar en oficina, 12%. El resto se quiere quedar en su casa. Y el 72% dice que ellos van a tener, que su condición para trabajar va a ser una combinación de trabajo remoto y visitas ocasionales a las empresas. Eso va a cambiar el urbanismo de las ciudades, va a cambiar la manera de transportarnos, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo, estamos justo, mientras estamos hablando, estamos justos en la mitad de una transición que recién está comenzando. Yo creo que desde marzo a esta parte, que es cuando más fuertemente se ha aparecido el impacto de la pandemia, es muy poco tiempo. Los cambios que hemos visto son monumentales, pero las consecuencias de segundo orden, es decir, los efectos de los cambios que ya han ocurrido, los efectos ulteriores, todavía están apareciendo y van a aparecer. Yo creo que estamos comenzando una etapa muy, muy diferente, muy nueva, muy sorprendente, que va a tener cosas maravillosas y va a tener cosas no tan buenas. Sí. Y quisiera cerrar, Moisés, con una pregunta, porque esta conversación, la idea es que pueda ser útil para líderes actuales, líderes emergentes, que tengan este panorama para poder comprender el entorno que están enfrentando, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Está el liderazgo político, empresarial, intelectual, cultural preparado? ¿Y qué palabra final le darías a ese liderazgo? Yo no tengo dudas que los líderes van a ser más, están siendo más exigidos y serán cada vez más exigidos. Y hay un apetito inmenso por la gente genuina. La idea de dar discursos grandilocuentes y que con eso y con una voz engolada hablar de los grandes problemas del país y hacer grandes promesas,
si no viene acompañada por la percepción de que esta persona está hablando es alguien genuino, es alguien que es capaz de colocarse en mis zapatos y caminar, alguien que no me miente, o sea, la normalización de la mentira. La mentira en política siempre ha existido y en el sector privado también, ¿no? Hay una larga lista de empresas que han dicho mentiras con respecto a sus productos y a sus conductas. Y los gobiernos y los políticos también. Pero nunca habíamos visto una normalización de la mentira tan grande como la que hemos visto ahora en Estados Unidos con Trump. Y yo creo que la gente está ya fatigada de eso, ya la gente quiere otra cosa, ¿no? Y entonces ser genuino, ser sincero y no solo aparentarlo, sino serlo, va a ser un requisito muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por esta interesantísima conversación. Han quedado ideas muy interesantes sobre este entorno que estamos viviendo, sobre este mundo que estamos viviendo y buenos mensajes para las personas que nos van a escuchar en este intercambio de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias, Rafael. Fue un placer conversar contigo.